Bienvenidos a Visión para Vivir del día de hoy. Con estas palabras iniciamos este programa. Aunque parezca extraño, los discípulos echaron suerte en un culto de oración. Extraña forma para elegir a Matías, el sucesor de Judas. Después de la ascensión de Jesucristo, los discípulos deben haber sido tentados a llevar a cabo la labor de acuerdo con sus propias fuerzas, pero no lo hicieron. Confiando en Dios, quien prometió darles el poder de acuerdo a su plan, ellos con paciencia esperaron que llegara el Espíritu Santo y les diera el poder sobrenatural para cumplir una labor maravillosa. Ese es el momento en que nos encontramos en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles. Abra su Biblia en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26, de donde desprenderemos el mensaje titulado Echando suerte en el culto de oración. Vivir la vida cristiana puede ser la más fascinante o la más frustrante de todas las experiencias que podemos atravesar en esta tierra. Supongo que el problema real tiene que ver con la fuente de poder en la que usted se apoya. Si se apoya en sí mismo o en su propia determinación, lo echará todo a perder, vez tras vez. Si se apoya en el poder de Dios y en la persona del Espíritu Santo, Él puede hacerlo. Incluso puede hacer aquellas cosas que usted jamás lograría hacer por sus propias fuerzas. Esto me vino a la mente de una manera fuerte al leer en cierta ocasión acerca de un artista famoso y cómo logró su primer momento en el cine. La audición tuvo lugar mientras él trabajaba en un circo. Para entonces ya era un diestro gimnasta. Este hombre era muy hábil en el trapecio y las paralelas. Aquel que estaba examinando a los candidatos le dijo que ejecutara algunas de sus rutinas de gimnasia. Así que, decidido, así lo hizo el artista. Y escogió una de las rutinas que había ejecutado cientos de veces, por supuesto. Saltó a las paralelas, empezó al instante a hacer piruetas, vueltas, giros, uno tras otro y tras otro. Estaba nervioso. Así que al volver a caer a las barras, en una de esas piruetas erró y cayó estruendosamente golpeándose la cara contra el piso. Se levantó, se limpió el traje y, más determinado que nunca, volvió a saltar a las barras paralelas y empezó de nuevo toda su serie de piruetas. Cuando llegó al mismo punto, volvió a fallar y cayó de nuevo, esta vez de sentaderas. Ahora ya tenía una enorme lastimadura en el muslo y sangraba por el labio. Entonces se enfureció. Volvió a subirse a las barras y volvió a ejecutar la rutina. Lo peor de todo fue que falló en una voltereta y fue a estrellarse de espaldas contra el piso. Allí se quedó sin aliento. Entonces el hombre que estaba contemplando la escena se le acercó y le dijo: «Hijo, te contrataremos siempre y cuando no vuelvas a intentarlo». Pienso que esta es exactamente la manera en que ocurre en la vida cristiana. Tomamos la determinación de lograrla aunque nos cueste la vida, y persistimos vez tras vez en intentarlo y en tratar de lograrla, y hasta casi perdemos la vida en nuestros continuos intentos. Entonces Dios se nos acerca y nos dice: «Hijo mío, si no lo intentas de nuevo, tú solo, en tus fuerzas, yo te puedo usar». Como ve usted, el problema que tenemos es que saltamos ahora de los evangelios a las epístolas, y generalmente nos olvidamos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ese es un salto trágico. Saltamos de la personificación de la vida de poder, a la mecánica total de cómo se hace, y nos perdemos el periodo de transición que une las dos cosas. Ese periodo entre el poder de la vida en Cristo y la mecánica de cómo se hace. Pero hay algo en medio, que es el poder. ¿Cómo tenerlo?
Y entonces nos está diciendo, tú que vives en esta era puedes vivir esa clase de vida. Pero debe hacerse en el poder de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Es como el letrero que leí una vez en una pared. Decía, lo intenté y fracasé. Confié y Él triunfó. Es muy posible que usted, amigo o amiga que me escucha, necesitaba oír esto. Algunos son muy buenos para jugar juegos y disfrazar el hecho de que están sufriendo, tal vez como nunca en su vida. Otros ya ni siquiera intentan participar en el juego. Algunos posiblemente estarán todavía en el juego de disfrazar, ponerse careta, cuando lo que hay dentro de su corazón es sufrimiento y angustia. Otros ya se habrán dado por vencidos. Otros han ejecutado su rutina vez tras vez y continúan volviendo, y sangran y se golpean y son destrozados. La idea que trae en su cabeza hoy es, ¿qué puedo oír que pudiera ayudarme para seguir insistiendo? Pero usted no quiere recibir simplemente información. Necesita algo de lo cual apropiarse, que le ayude a mantenerse de pie y decidido en el poder de Dios. Y usted recibirá estímulo al saber que las personas a quienes consideramos en este pasaje bíblico son gente que tenía un historial calamitoso. Eran hombres destrozados, imperfectos, lastimados, fracasados, sin éxito, débiles, temerosos. Hombres que estaban escondiéndose en el aposento alto, esperando que la gente no se diera cuenta de dónde estaban, esperando que se cumpliera una promesa que era más bien confusa. Ya había ejecutado su rutina y Dios le dijo, quédense aquí mismo. No insistan más. Yo los puedo usar. Entonces hizo algo maravilloso. Envió su Espíritu. Y hoy consideramos el pasaje de Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 26, aun cuando no podemos separar estos versículos del contexto en que se halla, es decir, todo el capítulo 1. Primeramente veamos quiénes son los que intervienen o participan en esta experiencia. El versículo 2 nos dice que eran los apóstoles. Cuando leemos eso pensamos en santos de arcilla o cerámica, tal vez. Pensamos en estatuas de mármol o de piedra, sin defecto alguno. Pero eso no es cierto. No hay ni un halo en ellos. Eran personas tal como usted, que estaban escuchando ese programa, el programa de Dios, y al igual que usted está escuchando el programa de hoy. Excepto que en su caso públicamente habían rehuido de la cruz. Cristo fue a la cruz sin ningún amigo visible cerca, porque todos le abandonaron y salieron huyendo. Algunos incluso le habían negado verbalmente. Esos eran los hombres reunidos en ese lugar. Ahora, por supuesto, Cristo ya había resucitado y ellos se habían arrepentido. Habían sido traídos de nuevo a la reconciliación, pero eso no negaba su historial. En el versículo 13 se menciona el nombre de unos cuantos: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe. ¿Recuerda usted a Felipe? Él fue quien dijo cuando Jesús alimentó a los 5,000, tanto y tanto dinero apenas bastaría para que cada uno tome un poco. Felipe calculó el mínimo esencial. Esa era la clase de fe que tenía Felipe. También menciona a Tomás, aquel que dijo, si no meto mi mano en el costado y meto mi dedo en la herida, no creeré lo que ustedes me dicen. Ese era Tomás, fracasado, lastimado, imperfecto. Se menciona el nombre de los demás, hay 11 en total. Pero observe también en el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y usted recordará que durante la vida terrenal de Jesús fue su familia, los hermanos, la madre, las hermanas, que en cierta ocasión vinieron a buscarle para encerrarlo en un manicomio. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que durante el ministerio terrenal de Jesús sus familiares pensaban que había perdido la razón? Sencillamente querían llevárselo y encerrarlo en alguna habitación para que no ande diciendo las cosas extrañas que andaba diciendo. Muchos no lo saben. Así que estas son las personas reunidas, esperando la venida del Espíritu Santo. Las personas que habían fracasado, gente que lo había abandonado, tal como usted. Me doy cuenta de que estoy recalcando esto. Sé por qué lo hago.
Quiero hacer pedazos por completo cualquier idea de que para ser lleno del poder de Dios usted tiene que ser perfecto, que necesita lograr cierta clase de récord. Esa no es la clase de personas a quienes Dios da poder. Veremos más de esto un poco más adelante. Ahora, ¿en dónde estaban? El versículo 4 nos dice que ellos debían reunirse en Jerusalén y no salir de allí. Lo hicieron así. En el versículo 12 leemos: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Note que hicieron exactamente lo que Jesús les dijo. Recapitulemos brevemente lo que dijimos en el mensaje anterior. Jesús estaba con sus hombres en un lugar fuera de Jerusalén, les había dicho algo respecto a la venida del Espíritu Santo. Luego ascendió, pero antes de irse les dijo que se fueran a la ciudad y esperaran allí, y que recibirían la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daría poder como nunca antes lo habían conocido. Así que se hallaban en Jerusalén. La Biblia nos dice que subieron al aposento alto. Note que dice al aposento alto. Cuando usted lee la Biblia, incluso esas pequeñas palabras de una o dos sílabas o letras, como al, un, el, la, y, pero, más y otras similares, son importantes. Esa pequeña contracción, al, nos dice que era un lugar familiar. Evidentemente fue el salón en donde siempre se habían reunido o se reunían con frecuencia. Tiene que comprender cómo estaban construidas las casas en esos tiempos. Usualmente tenían 2 cuartos o habitaciones, no lado a lado, sino una habitación sobre la otra. El piso superior tenía una escalera externa, de modo que los huéspedes o las personas que habitaban allí pudieran ir y venir como quisieran en privado. Así que este salón tenía capacidad suficiente como para que cupieran allí 120 personas, según nos dice el versículo 15. Sin duda alguien se ocupó de las comidas, de las demás necesidades de la vida. Esperaban juntos, porque Cristo le había dicho que esperen. Ahora bien, ¿por qué estaban allí? ¿Cuál era el propósito por el que se habían reunido? Regrese al versículo 4. Jesús les dijo que no se fueran, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Señalo estos versículos para que pueda ver cómo todo lo que sigue encaja con lo que Cristo dijo antes de su ascensión. Vayan a aquel lugar y esperen. Estando ustedes allí, y note que no les dice cuánto tiempo tendrían que esperar. Les dice: estando ustedes allí, mi Espíritu vendrá y les dará poder. Hasta ese momento ningún creyente había tenido el Espíritu Santo morando permanentemente en él. El Espíritu Santo venía y se iba, según los diversos propósitos, usualmente para ayudar en alguna experiencia difícil. Pero antes de Pentecostés, en el capítulo 2, nunca vino a vivir o residir en el Hijo de Dios. Jesús les dijo que esperaran, y por eso es que se hallan allí. Es por eso que están orando y rogando. Otra cosa que me impresiona en el versículo 14 es que perseveraban unánimes. Lloyd Ogilvy, en su libro Redoble del Amor, escribe las siguientes penetrantes palabras. Dice: siempre pensé que el Pentecostés ocurrió no simplemente en una fecha en el calendario, sino en respuesta a la reconciliación entre los discípulos. Había profundas tensiones entre ellos durante y después del ministerio de Jesús, agudas divisiones y conflictos entre estas personas voluntariosas. Mientras no estuvieran juntos de rodillas, completamente abiertos a Dios y unos a otros, el Espíritu Santo no les sería dado. Nunca he conocido, dice el escritor, un grupo contencioso que reciba el poder del Espíritu Santo. Tampoco he visto una iglesia en la cual prevalecen la división y la disunión que reciba la bendición del Espíritu Santo. Como congregaciones no podemos recibir el poder mientras no seamos un mismo sentir y de un mismo corazón. Mientras no nos amemos como Cristo nos amó, y mientras no sanemos las relaciones destrozadas. Lo curioso es que la persona que oye esto y lo necesita más es la persona que no le prestará atención, porque lo catalogará como teología relacional. Yo no soy uno de esos teólogos, soy un teólogo bíblico.
Si acaso soy teólogo de alguna clase, soy de los teólogos comprometidos a la exposición bíblica de la verdad, pero es necesario decir esto. Veo una exposición acertada, una gran aplicación a las relaciones humanas. Permítame ser realmente específico. Si usted puede mirar a su propia congregación y ver personas con las cuales tiene una relación tirante, entonces usted es parte de lo que obstaculiza el poder de Dios. Se lo digo sinceramente. Estas son palabras fuertes. Si puedo mirar las caras de las personas que asisten a la misma iglesia a la cual yo asisto y hallar algunas con las cuales tengo cosas que arreglar y no las he arreglado todavía, hay una relación rota o tirante. Entonces soy parte del problema, no de la respuesta. Estoy convencido de que mientras no tengamos un mismo sentir, no conoceremos esa clase de poder. Por supuesto que Él obrará, pero obrará a pesar de nosotros. Así que ellos estaban unánimes y sanaron sus heridas mutuas y arreglaron las cosas, por así decirlo, para que Dios se revelara como nunca lo había hecho antes. Cuando me arrodillo y paso tiempo con el Señor, Él hace un inventario de mi vida. Me llama la atención a ciertas personas con las cuales todavía hay relaciones tirantes o sentimientos encontrados. Y eso me acosa. Y el Señor dice, no puedo permitir que eso continúe. David, tienes que arreglar el asunto. Y cuando lo hago, y si usted lo ha hecho, sabe el enorme alivio que se siente. Por lo menos usted sabe que ha hecho todo lo posible para restaurar o reparar ese puente. Debo decir una cosa más, y es que hay mucho error en la actualidad respecto a la obra bautizadora del Espíritu Santo. Este grupo mencionado en Hechos 1 es el único grupo que oró correctamente pidiendo ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué puedo decir esto? Escúcheme lo que dije. Este grupo, en Hechos capítulo 1, es el único grupo que al orar hizo algo correcto. Cuando oró pidiendo ser bautizado en el Espíritu Santo, es el único grupo que hizo algo correcto. Déjeme comprender algo y explicarlo. Comprendamos la transición en que nos hallamos. Cristo se ha ido de esta tierra. Él dejó la promesa. Les dijo, enviaré mi espíritu. Él les bautizará. El tiempo pasa. Ahora sabemos que pasaron 10 días. Entonces vino el espíritu. Durante esos 10 días ellos oraban, Señor, danos tu poder. Cumple tu promesa. Bautízanos. Identifícanos con tu cuerpo. Es asombroso cuántos creyentes hoy estarán pidiendo algo que ya tienen. Porque usted ya no debe orar por el bautismo del Espíritu Santo. Esa era una oración correcta para aquellos que recibieron la promesa cuando todavía no venía el Espíritu Santo a la vida de ningún creyente. Permítame ilustrarlo. Digamos que tengo planes para empezar una corporación. Quiero tener en ella 10 miembros importantes en la junta directiva. Pero los hombres y mujeres que quiero en mi junta directiva son personas muy ocupadas y muy influyentes. Para ellos, sería un enorme sacrificio asistir a las reuniones de la junta. Por consiguiente, les envío cartas diciéndoles que si estarían dispuestos a servir en la junta directiva que estoy formando, cuando la junta empiece a reunirse y la corporación se forme. Les daré a cada uno $5,000, pónganlo en moneda de su país. $5,000. Cada miembro de la junta tendrá en su mano un cheque por la cantidad de $5,000 el momento en que tome asiento en la primera reunión de la junta directiva. Bueno, el tiempo pasa, y si usted hubiera recibido una de esas cartas, estaría orando que Dios haga llegar rápido el día en que la junta se reúna. ¿Por qué? Porque usted quiere el cheque, necesita el dinero. Así que usted espera y ora, y tal vez incluso se preocupa y se afana, hasta que finalmente llega el día. Nos reunimos entonces, 10 miembros de la junta y yo, y cada persona tiene su cheque. En los documentos se incluye la estipulación de que cada vez que haya que reemplazar a algún miembro de la junta o se añada otro miembro, el cheque ya estará escrito a su nombre. No tendrá que esperar. Usted tuvo que esperar por su cheque porque estuvo entre los miembros fundadores. Pero los demás que vienen después
Una vez que la corporación ya está en marcha y funcionando, tienen su cheque tan pronto como llegan a ser parte de ella. ¿Sabe una cosa? Hallo a creyentes que todavía, día tras día, le están suplicando a Dios que les escriba el cheque. Y Dios le dice, oye, lo tienes en tu mano. Te lo di apenas pasaste a formar parte de esta institución. No tienes que pedirlo. Ya te lo di. Cóbralo. Muchos creyentes están diciendo, déjenme ser parte de esta institución. Dios le dice, oye, ya perteneces al equipo. Ya te he dado el poder. Yo dije que así sería. Ya tienes el poder. El creyente dice, pero necesito el dinero. Dios le responde, ya lo tienes en tu cuenta. Tienes en tu cuenta todo lo que necesitas. ¿Y sabe por qué pedimos cosas que ya tenemos? Simplemente debido a la confusión. Mientras el Señor estaba formando su corporación, hubo un período de espera. Naturalmente. Ellos esperaron y oraron. Nunca se lo había hecho antes. Pero, estimado oyente, cuando Cristo empezó su iglesia en Hechos capítulo 2, desde entonces y en adelante, los cheques ya están girados. Cuando usted llega a ser parte del cuerpo de Cristo, mediante la salvación que recibe después del llamado del Espíritu Santo, usted ha recibido convicción, y por esa convicción que puso el Espíritu, no convicción humana, por la convicción que puso el Espíritu, usted viene a Cristo, Cristo lo salva y lo bautiza con su Espíritu Santo. Y el Señor le dice, ahora tú ya perteneces a mí. Naturalmente los creyentes esperaron y oraron porque nunca había ocurrido antes. Pero cuando Cristo empezó su iglesia en Hechos capítulo 2, desde entonces y en adelante los cheques ya están girados. Y cuando usted llega a ser parte de este cuerpo de Cristo, cuando entra a formar parte de la congregación de creyentes, en el momento de su conversión, usted tiene una cuenta millonaria. ¿No sería trágico darse cuenta de que tiene $5,000 en su cuenta y que nunca los ha gastado? ¿No es cierto que todos tendríamos un buen uso para eso? Y usted lo tenía todo el tiempo, entonces ¿por qué no lo gastó? Simplemente porque no sabía que los tenía. Esperar y esperar por algo que ya tenemos es el hermoso cuadro que la palabra de Dios nos da en las epístolas. Nos está diciendo que los gastemos, no que oremos pidiéndolo, sino que ocupemos lo que ya nos ha sido dado.